Ha muerto el rey Constantino II, el último rey de Grecia, quien fue rey entre 1964 y 1973. Sus exequias se llevaron a cabo el día 17 de enero del año 2023. Había muerto una semana anterior, el 10 de enero de 2023, cuando su familia se aprestaba a conmemorar al día siguiente, el 11 de enero, los 100 años de la muerte de su antecesor, de su antepasado, Constantino I. Una triste coincidencia, seguramente, que hizo que estos dos, Constantino I y Constantino II, estuvieran separados por 100 años y un día en los días de su muerte. Los reinantes de la casa de Glücksburg, que fueron reyes de Grecia, tienen una historia muy particular. ¿Cómo llegaron al trono de Grecia? ¿Cómo iban a llegar al trono de una de las más importantes repúblicas, la cuna de la república, la cuna de Platón, de Aristóteles? ¿Por qué iba a tener una monarquía y por qué una monarquía tan relativamente reciente? Veamos un poco la historia a dónde nos remonta. Teníamos el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, que había durado muchos años más después de la caída de su homólogo, el Imperio Romano de Occidente. Y este Imperio Bizantino va a durar hasta el año 1453 y tiene entre sus valiosas pertenencias los territorios griegos, la población helenística. Y toda esa parte del Imperio Bizantino va a caer en 1453 cuando los otomanos se la toman y se la toman y es la caída de Constantinopla en 1453. Y todos estos territorios, que antes eran territorios bizantinos, con lengua griega, con una religión estrictamente y muy ortodoxa en la mayoría de los casos, va a volverse ahora una región otomana. El imperio otomano va a ser aquí el importante. Los griegos no se sentían muy cómodos, no se sentían cómodamente tratados en su religión, en su cultura, en sus posturas a veces democráticas, ni en su filosofía. Y por eso, durante cerca de 300 y 400 años, van a tener unos conflictos tratando de lograr su independencia. En 1821 tienen una primera revolución griega donde levantan unos primeros símbolos para buscar la independencia del Imperio Otomano. Esa primera revolución de 1821 se traduce en unas guerras de independencia griega en 1822 que son anunciados con la creación de la primera república helénica en 1822. Y subrayo república, porque es república lo que asociamos con Grecia y porque va a durar muy poco tiempo. Solo va a durar hasta el año 1833, esa primera república helénica. La situación era difícil de controlar para los otomanos. Los otomanos no querían perder el territorio que tenían en Grecia. Entonces piden en su ayuda la entrada de Egipto para que Egipto se alíe con el imperio otomano, Mohamed Ali, y que podamos entonces enfrentar a esa independencia de los griegos. Para Inglaterra, para Francia y para Rusia el tema era complicado. Y por eso deciden apoyar. Y por eso deciden que tienen que apoyar a esa naciente república helénica en su deseo de independizarse de los otomanos. Pero el tema era mucho más delicado porque la situación era difícil también entre Rusia y el Imperio Otomano. Entonces no era fácil medir las fuerzas en este caso. Y sin embargo se van a aliar y en la batalla de Navarino sobre las costas del Peloponeso en 1827 se van a aliar Inglaterra, Francia y Rusia en contra del Imperio Otomano que incluía también a los egipcios. Y la derrota del Imperio Otomano es grande. En esa batalla de Navarino se consolida la independencia, ojo, de esa república helénica. La República Helénica y en su formación tiene mucho que ver Rusia. Y Rusia empieza a adquirir un papel preponderante en esos primeros años de esa República Helénica. Era exactamente lo que Francia e Inglaterra no querían que sucediera. Y por eso Francia e Inglaterra se reúnen entre 1830 y 1832
y cambian un poco las reglas de juego por haber ganado ellos ese conflicto en el Peloponeso. Y van a imponer unas condiciones a los griegos. Nosotros les ayudamos, pero ya no queremos que ustedes sean una república, sino más bien les vamos a imponer una monarquía. Y nosotros vamos a escoger el monarca. Los rusos no van a tener que ver porque era exactamente lo que no querían franceses e ingleses que sucediera, la alianza entre Grecia y los rusos, porque era inmediatamente cercaban ese camino que ellos necesitaban para llegar al oriente. Entonces, informados los rusos y informados los griegos de lo que iban a hacer ingleses y franceses, le ofrecen entonces la corona de esa nueva monarquía, de ese nuevo reino helénico, se la van a ofrecer a un hijo, a un yerno, perdón, del rey de Inglaterra, del rey Jorge IV, rey de Inglaterra. Era Leopoldo de Sajonia, Coburgo y Gotha. Y Leopoldo de Sajonia, Coburgo y Gotha se había casado con la hija del rey Jorge IV, Carlota, quien había muerto en el momento del parto. Luego, por lo tanto, se nos había quedado Leopoldo instalado en Londres sin oficio ni beneficio y era importante buscarle un trabajo. Él no iba a heredar nada en Londres porque la corona a la muerte de su suegro Jorge IV pasaría a manos de Guillermo IV y en caso de su hermano Guillermo IV y en caso de que Guillermo IV no tuviera hijos, pasaría a su sobrina, la pequeña princesa Victoria. Entonces le ofrecen la corona a este príncipe Leopoldo de Sajonia, quien desafortunadamente es aconsejado por todos sus tutores de que no la acepte porque la situación política en Grecia es compleja. Y adicionalmente porque las condiciones que le está imponiendo era cambiar de religión y él no quiere. Declina entonces aceptar la corona de Grecia que le habían ofrecido y él, como estaba en búsqueda de una corona, simplemente se sienta a esperar a que el año siguiente le ofrezcan la corona de Bélgica. Como efectivamente va a suceder y va a ser el primero, el rey Leopoldo I, rey de Bélgica, padre del que será después Leopoldo II y los padres de la actual dinastía que reina en Bélgica. Entonces había que buscar otro camino. Le ofrecen la corona entonces a otro pariente de los ingleses que era pariente por el lado del Palatinado, por el lado de los Hanover, que era Otto de Wittelsbach, quien va a ser entonces rey de Grecia porque le ofrecen la corona en 1832. Y es entonces el nuevo rey el que va a llegar un poco en discusiones con los rusos, porque los rusos no querían tener ese movimiento, los rusos hubieran querido tener una democracia que ellos pudieran controlar territorialmente. Pero no se lo permitieron ingleses y franceses y por eso constituyeron este nuevo reino y ponen un rey que puedan controlar ellos. Sin embargo, vamos a llegar a la guerra de Crimea en 1853. Y esa guerra de Crimea, recordemos que era Francia, Inglaterra y Turquía contra Rusia. Grecia tiene que tomar una posición. Y Grecia se inclina por irse del lado de los rusos. Y al irse del lado de los rusos pierde todo el respaldo de los franceses y de los ingleses, que por lo tanto van a buscar la manera de deponer este nuevo rey, teniendo además en cuenta que no ha tenido una descendencia. Luego, el problema que iríamos a tener unos años más adelante es preferible tenerlo ahora. Y por eso deponen al rey Otto I, Otto de Wittelsbach, lo deponen y en su lugar van a llamar a un joven muchacho danés, al príncipe Guillermo de Dinamarca, y le van a ofrecer la corona. Y este príncipe Guillermo de Dinamarca se convierte entonces en Jorge I, cambia su nombre de Guillermo a Jorge y va a ser ahora el nuevo rey Jorge I de Dinamarca. ¿Cuál era la razón de haber llamado a este muchacho danés a que fuera el rey de Grecia? Tenía algo importantísimo. Era hijo de uno de los hombres más importantes de Europa en ese momento, del rey Cristian IX de Dinamarca. Hemos hablado muchas veces en diferentes conferencias sobre la reina Victoria y la hemos mencionado que siempre se habla de ella como la reina Victoria, la abuela de Europa.
Nunca hemos dicho del abuelo de Europa. Si realmente tuviéramos que escoger un abuelo de Europa, sería sin duda Cristian IX, abuelo de Europa. Primero porque era consuegro de la reina Victoria y segundo porque toda su descendencia va a ser la descendencia que hoy está en todas las casas reales en Europa. Cristian IX se ha casado con la princesa Luis, alemana, de Hesse-Kassel, y tiene 6 hijos. Y miren la política matrimonial de este nuevo rey de Dinamarca. Su hijo mayor, Federico IX, es el heredero de la corona de Dinamarca, quien se va a casar con una princesa, Luisa, de Suecia, y serán los padres de la actual reina, de la actual línea en Dinamarca. Después la princesa Alexandra de Dinamarca se casará con el hijo de la reina Victoria, con el futuro Eduardo VII. Es decir, de aquí viene toda la descendencia de la familia real británica actual. Le sigue Jorge I, que era Guillermo y que ahora va a ser Jorge I, rey de los helenos, rey de los griegos, quien se va a casar con una parienta, la duquesa, la gran duquesa Olga de Rusia, y serán los padres de toda la dinastía griega actual, pasando por Constantino I, de quien celebramos en estos días 100 años de su muerte, y de Constantino II, que celebramos en estos días o conmemoramos sus exequias. La cuarta de las hijas, Dagmar, se casa con el zar Alejandro III de Rusia y serán los padres de Nicolás II. Es decir, son los abuelos de todos los niños asesinados en la Revolución Rusa, en el famoso atentado después de la Revolución Rusa. Le siguen también la princesa Tira de Dinamarca, que son los padres de toda la familia real hanoveriana, y el príncipe Valdemar de Dinamarca, quien tiene también influencia sobre la familia real danesa. Es decir, este señor Cristian IX es el hombre más importante de Europa en ese momento y es muy cercano a los ingleses. Ojo, aquí no hay franceses, los franceses ya no tenían en ese momento un reino, no tenían una familia real en el trono, entonces por lo tanto los ingleses tienen un mayor control y tienen la manera de tener acceso a esa nueva familia real. Cristian IX está casado con una alemana, Luisa, y tienen de los 6 hijos que mencionamos aquí estos 4. El rey Federico VIII, la princesa Alexandra, casada con el rey Eduardo VII de Inglaterra, el rey Jorge I de Grecia y Dagmar de Rusia, que es casada con el zar Alejandro III. Y aquí estamos la descendencia de estos y vamos a concentrarnos en Grecia, que es la que nos interesa en este momento. El rey Jorge I, que es asesinado más adelante en 1913, es reemplazado por su hijo Constantino I, de quien celebramos en estos días, conmemoramos 100 años de su muerte. Y tiene otro hijo, Andrés, que será el padre, lo veremos unos minutos más adelante, del príncipe Felipe de Edimburgo, casado mucho tiempo después con la reina Isabel II de Inglaterra. Y finalmente Dagmar, que es la casada con el zar Nicolás II, con Dagmar, que es la madre del zar Nicolás II de Rusia. Entonces, Constantino I es el rey del que estamos hablando ahora, que celebramos su centenario, conmemoramos su centenario de muerte, y este Constantino I, rey de Grecia, va a ser rey en 2 oportunidades. Si había algo más inestable que la República Rusa, que la República Griega, era la monarquía griega. Esa monarquía griega tambaleó muchas veces y en 1917 va a caer esa monarquía griega a la muerte de Constantino, de poner a Constantino I, y es llamado al trono su hijo Alejandro. Alexander, que aparece acá, va a ser llamado a ser al trono, y Alejandro muere después en un accidente y deciden volver a llamar mediante un referendo que obtiene el 99% del apoyo, deciden llamar a Constantino I, quien estaba exiliado, a que regrese al trono. Constantino I regresa entonces y a la muerte de Constantino I
va a reinar su hijo Jorge segundo, quien no va a tener una descendencia y entonces, por lo tanto, el trono pasará después a manos del rey Pablo. Pero antes de que Jorge segundo muera, vamos a tener una nueva crisis de la monarquía. La monarquía va a caer por los conflictos que empiezan a presentarse con Turquía después de la Segunda Guerra Mundial y los militares obligan a que esa monarquía se retire y nace una segunda república helénica que va de 1924 a 1935. Pero falla esa segunda república helénica y nuevamente es llamado Jorge segundo. Ya vemos que hemos llamado a Constantino primero de regreso, ahora estamos llamando de regreso en esos altibajos, en eso sube y baja, república, monarquía, monarquía, república. Llamamos nuevamente al depuesto rey, quien será ahora nuevamente el rey Jorge segundo, quien a su muerte no tiene descendencia, entonces la corona pasa a manos de su hermano, el rey Pablo, rey de Grecia, que está casado con Federica de Hanover, reina de Grecia. Y estos, Pablo y Federica, serán los padres de tres personas muy importantes, dos de ellos especialmente, su hijo mayor Constantino, que será Constantino II, rey de Grecia, la segunda de las hijas, Sofía, que será reina de España por su matrimonio con el rey Juan Carlos de España, y finalmente la princesa Irene, que ha sido soltera y que vive aún y vive en compañía de su hermana Sofía en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. Estos entonces son los que van a pasar ahora a ser la casa, los que van a reinar en Grecia. El rey Constantino II de Grecia es el que va a heredar la corona cuando muera su padre, el rey Pablo y la reina Federica. Ahora tenemos aquí, si vemos el rey Constantino I, sus hijos, el rey Jorge II, el rey Pablo y el rey Constantino II debajo del rey Pablo. Y he puesto también al príncipe Felipe de Edimburgo para mostrar el parentesco que existía entre estos. Felipe de Edimburgo es hijo de Andrés, el hermano de Constantino I, y por lo tanto nieto de Guillermo I y bisnieto del rey Cristian IX de Dinamarca. A la muerte del rey Pablo, el nuevo rey de los griegos es entonces Constantino II, que será rey entre 1964 y 1973. Es un rey más danés que griego, aunque nace en Grecia, pero es danés en todo su contexto. Adicionalmente es casado con la hermana de la reina de la reina Margarita de Dinamarca, la reina Ana María. Y llegan al trono en 1964, a la muerte de su padre, y en 1966 empiezan los grandes disturbios que va a tener Grecia durante esos 10 años en el tema de Chipre. Chipre era una isla cerca de Grecia que tiene la mitad de la población turca y la otra mitad de la población es helénica, es griega. Luego, por lo tanto, los conflictos en esa población van a tener una influencia importante de Grecia y de Turquía, que no eran propiamente los más amigos en las aguas del Mediterráneo. Entonces, ese conflicto va a arrastrar a que finalmente la república, el reino que está y el gobierno que ha llamado a gobernar el rey Constantino II, va a caer ese gobierno. Va a caer ese gobierno, ese primer ministro, y finalmente tenemos una crisis donde hay 3 o 4 nuevos gobiernos que no logran consolidarse hasta que finalmente los militares dan un golpe de Estado en el año 67 y conforman una junta militar. Las sospechas siempre cayeron sobre la participación de Constantino y de su madre, la reina Federica, porque se decía que Constantino tenía interés en que tuviera una junta militar que él pudiera manejar. Y mucho de esto, años más adelante, el mismo rey va a terminar reconociendo que sí eventualmente él tuvo alguna participación en este golpe militar del año 67. El rey sale en ese momento de Grecia, toma un avión y se va para Roma
y de Roma va a terminar en Inglaterra y va a estar como rey de Grecia en Londres entre 1967 y 1973. El conflicto con Chipre sigue arrastrando nuevas caídas y la junta militar va a caer en lo que fue el nacimiento de una tercera república helénica. Pero ya tenemos un rey que sabe que a sus antepasados, a Jorge segundo y a Constantino primero, los han llamado de regreso. Que a Constantino primero hicieron un referendo para ver si lo traían o no lo traían y el 99% de la población aceptó traer de regreso a Constantino primero, muerto hace 100 años. Luego, no había razón para pensar que no se fuera a llamar de nuevo a regresar al rey Constantino segundo. Y por eso entre todos pactan que la manera de consolidarla es hacer un nuevo referendo. Entonces se establece un referendo para 1974 donde sorpresivamente el rey pierde. La pregunta era, ¿usted quiere que se restablezca la monarquía, sí o no? O que se constituya una república, perdón. Y el 70% dijo, no, gracias, monarquía no, una república sí, por favor. El 30% solamente apoyó el regreso de Constantino segundo. Era el nacimiento de la tercera república helénica, que es la que sigue todavía en el trono en Grecia. El rey Constantino segundo se va a quedar en Londres en ese momento, va a cambiar su palacio que tenía en Atenas por una modesta residencia en Londres, va a vivir siempre acompañado de todos sus parientes, va a ser un miembro muy importante de la familia real británica, es el padrino de bautizo del próximo rey de Inglaterra, del actual príncipe de Gales, Guillermo, y está siempre en todos los eventos familiares. El rey, muy activo en todos los eventos de toda la familia y de todas las monarquías europeas, empezó a ver su salud deteriorarse en los últimos años. Y finalmente, el 10 de enero del año 2023, el rey muere en Atenas, a donde no había podido ir en muchos años y finalmente regresa para morir, donde fue sepultado junto a su padre y a su madre en cercanías de la ciudad de Atenas.